Según los expertos, el cierre de Guantánamo tiene importantes justificaciones. Actualmente están recluidas 166 personas. A muchas de ellas ni siquiera se les han presentado cargos y otras, aunque han sido exoneradas, continúan allí. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, incluso Amnistía Internacional, acusan al gobierno de Washington de torturar tanto física como psicológicamente a los reos. La prisión también representa un gasto enorme para los contribuyentes de Estados Unidos. Cada interno le cuesta al presupuesto estatal unos $800.000 al año, mientras que un prisionero en una cárcel de alta seguridad en la nación cuesta cerca de $35.000, según un reciente informe del Congreso. Una de las principales promesas incumplidas del presidente Barack Obama. Cerraremos el centro de detención en Guantánamo de forma consistente con la seguridad nacional de los Estados Unidos, nuestra política internacional y los intereses de la justicia. Y con esta orden, Guantánamo cerrará a partir de hoy en un año. Pero hoy, y luego de que el mandatario juramentara por segunda vez como presidente, algunos analistas aseguran que el cierre de Guantánamo es un tema que se quedará inconcluso, debido a la presión ejercida principalmente por la derecha estadounidense, que podría ver el cierre de la cárcel como una concesión al gobierno cubano. La opinión de los expertos es reforzada luego de que el pasado 2 de enero Obama firmara la ley de la autorización de defensa nacional, en la que se prohíbe permanentemente la transferencia de detenidos de Guantánamo desde y hacia los Estados Unidos, lo que le asegura por lo menos un año más la retención de los reos en la emblemática prisión. Varios miembros de grupos defensores de los derechos humanos han emitido una voz de protesta y desacuerdo, exigiéndole a Obama que cumpla con una de las promesas que lo llevó a la Casa Blanca durante el 2008, aduciendo la falta de liderazgo y determinación del primer mandatario. Por ahora, los analistas afirman que Obama se encuentra entre la espada y la pared porque tiene una fuerte presión para que se clausure Guantánamo, pero no cuenta con el apoyo del Congreso de su país y no tiene las herramientas financieras para el traslado de los presos de Estados Unidos a otras naciones del mundo. Para debatir el segundo tema de la noche, saludo al señor Wilfredo Ruiz, analista internacional que nos acompaña desde Miami, Florida, y en Washington está con nosotros Guillermo Pacheco, analista y experto en seguridad. A ambos bienvenidos, señor Pacheco. Quiero empezar con usted y preguntarle, obviamente, por lo más básico tal vez, y es, ¿qué es Guantánamo para los Estados Unidos? Juan Carlos, buenas noches. Guantánamo, si lo podemos ver así, es una punta de lanza que está en Cuba y que ha sido resguardada desde ese punto de vista. En el caso después del 9/11 ha sido utilizada como una cárcel de alta seguridad para guardar ahí, para encerrar a los presos que han sido detenidos respecto al tema terrorista. Entonces, es un tema complejo, es un tema que causa, digamos, en cada una de las elecciones un proceso de críticas, por un lado positivas y por otro lado negativas. Para el señor Wilfredo Ruiz, la misma pregunta. ¿Qué es Guantánamo para los Estados Unidos? Ahora. Sí, le vuelvo a preguntar, creo que tenemos problemas. ¿Cree que es para los Estados Unidos en este momento Guantánamo? Bueno, Estados Unidos, Guantánamo para el gobierno estadounidense representa una vergüenza internacional en cuanto a derechos humanos. El Estados Unidos, que se pretende proyectar ante la imagen internacional como el protector y el exportador de derechos humanos, tiene ante sí, dentro de sí, una lacra que es Guantánamo, donde ha sido un centro reconocido ya internacionalmente como un centro de tortura y donde hoy existen más de 166 personas detenidas, algunos de ellos que nunca se les ha celebrado un juicio y algunos que se han inclusive exonerado y aún siguen siendo detenidos. Ayer el presidente Obama mencionaba en su discurso, en su juramentación, de que habían varios caminos en cuanto a los derechos que quedaba alguna distancia por recorrer. Mencionó los derechos de los homosexuales como que había una distancia aún por recorrer para alcanzar el reconocimiento pleno, pero se mantuvo silente ante esta vergüenza de que alguien que represente y pretendió representar ayer los valores de Martin Luther King no le llega ni a los talones a Martin Luther King, sosteniendo y teniendo la cobardía de no cumplir su promesa de hace 4 años de cerrar este centro de tortura. Señor Ruiz, entonces la pregunta es, ¿por qué mantener algo que según
Es más, la pregunta es para el señor Pacheco. Si tomamos lo que ha dicho el señor Ruiz, uno se pregunta, bueno, ¿por qué mantener abierta algo que puede significar una vergüenza para los Estados Unidos? ¿Para qué mantener allí una defensa de los derechos humanos en un discurso en la Casa Blanca cuando en la cárcel, al parecer, se padece otra? Juan Carlos, lo que hay que tener en cuenta, y muy bien se dijo en la introducción, o sea, el presidente Obama lo planteó como uno de sus puntos desde su primera campaña eleccionaria. El problema que ha tenido, como digo, muy bien lo plantearon ustedes, es que no depende únicamente de él, depende del Congreso. Y cuando vemos los problemas que ha tenido, no solo en temas cruciales, que si comparamos el tema de Guantánamo, no es que no sea crucial, sino que lo comparamos respecto al abismo fiscal o al tema del sequestration, como le llaman aquí fiscal, donde no logran ponerse de acuerdo y que eso llevaría implícito un grave problema económico, no solo para los Estados Unidos y otros países. Lo que demuestra eso es que falta todavía que se logren de poner de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo. O sea, no es únicamente que el presidente Obama lo propuso, él está tratando de hacerlo, igual que la reforma migratoria. No depende únicamente del presidente Obama, sino de otro organismo del Estado. Bueno, es que la reforma migratoria, y perdóneme que comente en este momento, pero la reforma migratoria es un problema de millones de personas en todo el territorio nacional estadounidense, que no es y es un problema generacional. Así que comparar la voluntad de que pueda tener o la incapacidad que pueda tener el presidente Obama de trabajar con una reforma migratoria y la magnitud de ese programa, cerrar una cárcel en un lugar, en una base foránea en Cuba, de 166 detenidos, es que el presidente Obama no ha tenido la voluntad política y no ha tenido los pantalones que han tenido otros presidentes de ejercer la presidencia con la valentía y con la rectitud y con la voluntad presidencial de ejecutar su mandato, ¿verdad? La silla del presidente Obama no se compara con la silla del presidente Bush, de ambos presidentes Bush, que elevaron el poder presidencial a unos niveles sin precedentes. El presidente Obama regresó la silla presidencial a un lugar donde se ha dejado manipular por el Congreso, que año tras año lo obliga, lo arrincona y lo lleva a firmar una ley inclusive que faculta al gobierno estadounidense de arrestar a ciudadanos norteamericanos sin que tengan derecho a abogado, sin que tengan derecho a que se les notifique de por qué están siendo detenidos e incluso a detenerlos indefinidamente sin una fecha de liberación. Esa es la vergüenza del presidente Obama, que se pretendió ayer presentar como el sucesor del portaestandarte de los derechos civiles, que fue Martin Luther King. El presidente Obama no le llega a los talones a Martin Luther King ni a otros luchadores de los derechos civiles como Malcolm X. Es una vergüenza para el pueblo norteamericano en cuanto a la representación de proteger sus derechos civiles. Señor Pacheco, si el problema entonces no es Barack Obama, entonces ¿cuál es el problema que tiene el Congreso tal vez para cerrar esta cárcel? Porque, como lo ha dicho también nuestro invitado, el panelista Wilfredo Ruiz, pues comparar la ley antimigrante con la cárcel de Guantánamo pues tiene severas diferencias, incluso por intereses propios de la nación. ¿Cuál es el interés entonces del Congreso de mantener a Guantánamo cerrado, abierto? Yo estoy de acuerdo con el señor Ruiz en lo que dice. Yo no traté de comparar respecto a la magnitud que tiene, sino al hecho de las negociaciones que requiere, porque puse el ejemplo de cómo se ofrece uno u otro tema respecto a las negociaciones que eso representa. No lo quise evidenciar por la magnitud, que estoy totalmente de acuerdo con él, es generacional e implica mucha gente. Simple y sencillamente lo comparé respecto a la decisión que no es únicamente del presidente Obama, sino el presidente Obama tiene que negociar con el Congreso y por eso lo demostré también con otro ejemplo, que es la crisis fiscal, el abismo fiscal que también ha costado negociar. O sea, yo creo que en este momento el sistema político de los Estados Unidos está pasando por un momento de recambio, un momento en el que ambos partidos, el republicano y el demócrata, están tratando de refundar o de retomar algunos de los temas importantes respecto a cada uno de sus partidos, y uno de esos temas tendrá que ser la cárcel de Guantánamo. Yo me puedo adelantar asegurando que en estos 4 años
tomarán una decisión, así como se tomarán decisiones en otros temas. O sea, siempre los segundos mandatos de los presidentes, y lo podemos ver con las decisiones también que han tomado otros presidentes, en los segundos mandatos se toman decisiones con más facilidad que en el primer mandato de cada uno de los presidentes. Pero vuelvo, insisto, señor Pacheco, ¿por qué la insistencia entonces de ciertos factores del Congreso que lleve a una negociación, que lleve a conversaciones con el presidente Barack Obama entre demócratas, republicanos, para mantenerse abierta o no cerrar o cerrar esta cárcel de Guantánamo? ¿Qué es lo que hay allí que impide que de una vez por todas se tome una decisión, más aún cumpliendo lo que había prometido en su momento el presidente Obama desde su primera campaña y que ahora lo ha reafirmado? ¿Por qué creerle además ahora? Mire, recordemos una cosa, Juan Carlos. La cárcel de Guantánamo fue institucionalizada por el presidente George Bush, que es republicano. Entonces, no quieren los republicanos dar una muestra de debilidad respecto a apoyar el cierre de Guantánamo, aún yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Ruiz también, que en algún momento ahí se violan los derechos humanos. Yo no tengo pruebas al respecto, pero totalmente de acuerdo. Pero la negociación va implícito no únicamente el tema de los derechos humanos. Lo que quiero que comprenda también el auditorio que los están viendo ustedes en América Latina, Estados Unidos y el Caribe, no únicamente es el hecho, yo estoy de acuerdo con el señor Ruiz, de los derechos humanos, sino que va implícito otros temas políticos. Lamentablemente, como en otros temas, prevalece lo político y no, por ejemplo, en este caso el tema de derechos humanos. Entonces, no podemos ser tan simplistas en decir, mire, el presidente Obama no tiene valentía, no tiene liderazgo, cuando lo que está en medio de las negociaciones son otras cuestiones más políticas. Esto deja expuesto la debilidad del presidente Obama en cuanto a política exterior. Los aliados que ha tenido el presidente Obama últimamente, especialmente en sus aventuras bélicas en el exterior, han sido aliados que han sido pro forma. Gente que contribuye de ciento y pico de mil tropas, 2 o 3 mil o 5 mil tropas de Gran Bretaña, unos cientos o decenas de tropas de algún sitio de América Latina. Esos son apoyos simbólicos que tiene en unas aventuras bélicas que se ha lanzado el presidente Obama, que también es la vergüenza de haber ganado un premio Nobel de la Paz para aventurarse en esto sin que tenga un futuro claro de dónde quiere llevar, a qué meta quiere llevar, ¿verdad? Una improvisación constante. No ha buscado aliados internacionales que se puedan o estén dispuestos a hacerse cargo de 150 personas o 166 que quedan. Ni eso es capaz la presidencia de Barack Obama, que lo que está haciendo ahora es dedicándose más a las cuestiones domésticas, debilitando aún más su exposición internacional, que va a ser solamente de cuestiones pro forma, de recoger las tropas, llevarlas a casa, y ese va a ser el logro más grande que el presidente Obama va a presentar al mundo, como que pude recoger las tropas de estas guerras de Irak y Afganistán, guerras que sin sentido, que en realidad no debieron estar en ningún momento las tropas también expuestas a lo que han estado expuestas. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más de este debate sobre el cierre de la cárcel de Guantánamo y si tal vez está pesando más en este momento las decisiones políticas que pensar, ¿por qué no?, en la economía, por ejemplo, e incluso llevar a la cárcel de Guantánamo a un segundo plano, como lo ha dicho en este momento el señor Ruiz, y dejar más bien la situación de Afganistán y las guerras en el Medio Oriente y en otros sectores del mundo como la gran bandera cuando vuelvan las tropas a los Estados Unidos. Ya volvemos. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. El estrés es una tensión que nos origina diferentes trastornos. La falta de sueño aumenta la irritabilidad y la tensión nerviosa, generándote más estrés. Rompe este círculo vicioso con Dalai, un producto de origen natural que te ayuda a conciliar el sueño. Con Dalai, duermes bien y vives bien. Manténgase actualizado con las noticias de América Latina y el mundo en El Informativo. Es tema en el programa La Noche. Desde Washington, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevista al representante a la Cámara de los Estados Unidos, Luis Gutiérrez. El demócrata explica el ambiente político que existe en el Congreso para la aprobación de la reforma migratoria que legalizaría la grave situación que enfrentan millones de indocumentados en los Estados Unidos. La Noche, los puntos clave de las noticias y sus protagonistas por NTN 24.
Vea en Planeta Gente. Desde Nueva York, las supermodelos de Victoria's Secret, Adriana Lima y Erin Heatherton, hablaron en exclusiva sobre la nueva colección de ropa sexy y deportiva. Planeta Gente, las noticias del mundo del entretenimiento por NTN 24. Vea toda la información de América Latina, Estados Unidos y el mundo en NTN 24. Estás viendo Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. He vivido en Delhi toda mi vida y pude ver cómo cambiaba el tiempo. El monzón este año ha sido el más errático de que haya recordado. Creo que tuvimos la temperatura más alta en los últimos 50 años. Al tercer esperamos una tempestad. Este año no hay una gota. Algunos estiman en decir que en el 2017 los 15 millones de personas que viven en Delhi no tendrán agua. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Doctor Pacheco, en 30 segundos, si es posible, estamos hablando que tal vez esta iniciativa o evadir la posibilidad de cerrar Guantánamo por ahora puede significar un mensaje hacia el mundo de que geopolíticamente los Estados Unidos sigue manteniendo hegemonía en ciertos territorios y más aún en Cuba. Mire, Juan Carlos, evidentemente si hablamos de geopolítica tenemos que entender cuáles son los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y cuando usted mira, por ejemplo, las estrategias, las políticas de los Estados Unidos, el interés geopolítico de Estados Unidos es global. O sea, no podemos negar esto. En este momento es una potencia que perfila de esa manera su geopolítica. No quiere decir eso, y es cierto, podrán tener otros temas de importancia además de Cuba, aún con lo cerca que esté y la cárcel de Guantánamo, pero lo que sí quiero decir es que yo creo que antes de los 4 años de que termine el presidente Obama vamos a tener cambios respecto a cómo se está manejando el tema de la cárcel de Guantánamo y probablemente hasta que esté cerrada esa cárcel antes de finalizar su segundo mandato. Doctor Ruiz, ¿cuál es el mensaje tal vez entonces que quiere dar los Estados Unidos mientras mantenga la cárcel de Guantánamo abierta? ¿Y qué pasaría en dado caso de que la llegara a cerrar? Yo no creo que la cierre por lo menos en los próximos 2 o 3 años. Quizás al culminar su mandato trate de hacerlo. Pero a Estados Unidos poco le importa la opinión internacional en cuanto a si respeta o no los derechos humanos. Estados Unidos va y vuela a un avión no tripulado y mata a uno de sus ciudadanos y a su hijo menor de 15 años sin ningún tipo de juicio en Yemen. Va a Pakistán y bombardea la aldea y la villa que quiera bombardear. Y lo mismo hace en muchos sitios del mundo porque se ha sentido apoderado la nación norteamericana, especialmente desde septiembre 11 en adelante, de bombardear el lugar que le dé la gana sin sanción de ningún organismo internacional, ¿verdad? Y esto lo que hace es que, lejos de atacar como pretendió el presidente Obama a su administración en los Estados Unidos, al mundo islámico, lo que ha hecho es que ha perpetuado el alejamiento que tiene los Estados Unidos del mundo islámico, especialmente también cuando se trae el tema del apoyo incondicional a las políticas violatorias de derechos humanos que ejerce el Estado de Israel con la ocupación en los territorios palestinos. Este tipo de política exterior de los Estados Unidos lo que va a seguir es progresivamente alejándolo del mundo islámico y va a tener, van a repercutir y a reincidir en cuanto a los problemas que ha tenido con todo el mundo islámico. Señor Ruiz, ¿sí o no? ¿Hay inocentes en Guantánamo en este momento? Sí, hay inocentes. Y hay gente que no se le ha celebrado juicio, ningún tipo de juicio. Señor Pacheco, ¿hay inocentes en Guantánamo? ¿Le falta tal vez un poco más de rigurosidad a la justicia en los Estados Unidos allí? No creo, fíjese que lo que pasa es que le falta un poco de eficiencia y eficacia a la justicia, pero creo que todos los que están ahí tienen alguna relación con el terrorismo como ha sido demostrado. Bien, quiero agradecer a mis invitados de esta noche, al señor Wilfredo Ruiz, analista internacional, y al señor Guillermo Pacheco, experto en seguridad. A ambos gracias y buenas noches. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Los acompañó Juan Carlos Aguirre. Hasta una nueva oportunidad. Feliz noche.